Estás escuchando MedQuick Podcast, el canal del universo MedQuick, donde la medicina toma forma de historias que viajan a tu radio a través de nuestra voz. Imagine, estimado oyente, que de repente la medicina dejara de ser solo una sucesión de remedios y se convirtiera en una forma de comprender cómo funciona el cuerpo, de investigar qué órganos tienen qué funciones y de enseñar a otros con argumentos claros. Hace casi 2000 años eso ocurrió, gracias a un hombre que viajó por el Mediterráneo con una mente inquieta y un maravilloso don para la dialéctica. Se llamaba Galeno de Pérgamo y en numerosos escritos históricos es mencionado como el príncipe de los médicos. Hoy le invito a recorrer conmigo esta apasionante vida y a descubrir su legado, el cual sigue más presente de lo que imaginamos. Galeno nació en el 129 después de Cristo en la próspera ciudad de Pérgamo, en la costa de Asia Menor. Su padre, Nicón, era un arquitecto acomodado y matemático. Gracias a esa posición económica, el joven Galeno recibió una formación excepcional. Estudió matemáticas, lógica, gramática y filosofía en un entorno que rivalizaba con la biblioteca de Alejandría. Aunque sus inclinaciones iniciales iban hacia la filosofía, un sueño de su padre, en el que el dios Asclepio le aconsejaba orientar a su hijo a la medicina, cambió su rumbo. Con apenas 16 años comenzó estudios médicos y viajó a ciudades como Esmirna y Corinto para formarse con maestros de diferentes escuelas médicas. Poco después, tras la muerte de Nicón, se instaló en Alejandría, el mayor centro médico del mundo antiguo, donde la disección de cadáveres estaba permitida. Esa combinación entre filosofía y anatomía marcó su identidad. Galeno creía que un buen médico debía también ser filósofo. El estudio de la lógica y la razón le enseñó a diferenciar los argumentos sólidos de las meras opiniones, un enfoque que luego aplicaría a la práctica clínica. En el año 157 regresó a Pérgamo y obtuvo un prestigioso puesto como médico de los gladiadores del sumo sacerdote de Asia. A simple vista podría parecer un paso atrás para alguien con tanta erudición, pero él lo aprovechó como un laboratorio viviente. Las heridas que trataba eran ventanas abiertas que le permitían observar huesos, músculos y órganos en acción. Su experiencia en el anfiteatro le convenció de que la alimentación y la higiene eran tan decisivas como la cirugía. Gracias a ello logró reducir significativamente la mortalidad de estos combatientes y se ganó fama de curador casi infalible. En esas curas desarrolló técnicas de sutura, control de hemorragias y cuidados postoperatorios que no tenían precedentes. También empezó a atar cabos entre los síntomas y los órganos afectados, lo que le permitió afinar diagnósticos basados, por ejemplo, en el pulso y en la orina. Su reputación lo llevó a abandonar Pérgamo con destino a Roma, la capital del imperio, en torno al año 162. Roma era el centro de poder y también de las disputas intelectuales. Galeno se convirtió allí en un personaje célebre gracias a sus demostraciones públicas de anatomía y sus debates con otros médicos. Su oratoria persuasiva, unida a su habilidad para curar a pacientes desahuciados, atrajo a personajes influyentes. Sin embargo, su éxito despertó envidias y tras 4 años abandonó la ciudad debido a una epidemia y a las amenazas de colegas rivales. Poco después, los emperadores Lucio Vero y Marco Aurelio lo reclamaron para acompañar al ejército en una campaña militar, y tras la muerte de Vero, Galeno regresó a Roma como médico personal del emperador. Marco Aurelio lo consideraba el primero entre los médicos y el único entre los filósofos, un elogio que resume la admiración que le profesaba la élite romana. Galeno también atendió a los emperadores Cómodo y Septimio Severo, manteniéndose en la corte hasta su avanzada edad. Galeno fue un pionero en el uso de la experimentación para comprender la fisiología. Ante la prohibición de diseccionar cadáveres humanos, utilizó monos, cerdos y cabras para realizar vivisecciones y observar directamente órganos y nervios. Sus experimentos demostraron una serie de elementos que aproximamos a enumerar. En primer lugar, las arterias llevan sangre y no aire, corrigiendo un error de 4 siglos de antigüedad. Segunda, existen 7 pares de nervios craneales y las válvulas del corazón permiten el flujo unidireccional de la sangre. Tercera, al ligar el nervio laríngeo recurrente de un cerdo, el animal deja de gruñir, mostrando que el cerebro controla la voz. Cuarta, al seccionar distintos niveles de la médula espinal, se observa la pérdida de funciones motoras y sensoriales, distinguiendo la función de los nervios espinales. Y quinta,
Al ocluir los uréteres se demuestra la relación entre riñones y vejiga. Estas observaciones no eran simples curiosidades, constituyeron la base de la anatomía y la fisiología durante más de un milenio. Su método combinaba el respeto por la tradición hipocrática con una profunda confianza en la experiencia y en la observación. Galeno no se limitó a describir órganos, construyó un sistema de pensamiento sobre la salud. Inspirado por Platón y Aristóteles, distinguió 3 sistemas en el cuerpo: el cerebro y los nervios, responsables del pensamiento y la sensación; el corazón y las arterias, encargadas de la energía vital; y el hígado y las venas, que proporcionaban la nutrición. Consideraba que la salud dependía del equilibrio de 4 humores, que eran sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, idea heredada de Hipócrates, pero reformulada al vincular cada humor con un órgano concreto. Además de anatomista, fue un prolífico escritor. Se estima que escribió unos 300 tratados, alrededor de 150 se conservan y suman más de 20.000 páginas. Obras como sobre la utilidad de las partes del cuerpo, sobre las facultades naturales y el método de la curación ofrecían un programa pedagógico completo. En ellos proponía que la lógica y la demostración debían preceder al estudio de la anatomía y la terapéutica. Su carácter polemista y su reputación de orador le granjearon tantos admiradores como detractores. Criticaba abiertamente a los médicos ignorantes y defendía que la medicina debía elevarse al nivel de la filosofía. Como moralista, pensaba que el médico tenía que cultivar su carácter para poder aconsejar a otros. En su ensayo «El mejor médico es también filósofo», sostenía que el facultativo ideal debía dominar la lógica, la física y la ética. En el 192 después de Cristo, un incendio en el Templo de la Paz de Roma destruyó los almacenes donde Galeno guardaba su biblioteca, sus instrumentos y sus medicamentos. Él mismo relata que conservaba allí copias únicas de filósofos y médicos antiguos. A raíz de este desastre escribió un tratado para superar el duelo llamado Sobre la consolación del dolor, que se perdió durante siglos. En 2005 el manuscrito fue redescubierto en un monasterio de Salónica. El hallazgo permitió conocer su reflexión sobre la pérdida y su defensa de la serenidad ante la adversidad. Esta obra, junto con otros textos éticos como Afectos y errores del alma, revelan que Galeno no solo curaba cuerpos, sino que también reflexionaba sobre las emociones humanas y el arte de vivir. Galeno siguió trabajando hasta una edad avanzada. Algunos autores antiguos situaban su muerte alrededor del 200 después de Cristo, pero investigaciones recientes sugieren que murió hacia el año 216, posiblemente a los 87 años de edad. Su influencia fue extraordinaria. A través de traducciones del árabe, siriaco y latín, sus escritos se convirtieron en norma de enseñanza médica en el mundo islámico y en Europa durante más de 1000 años. Las universidades medievales enseñaban anatomía y fisiología siguiendo sus textos, y las disecciones públicas se realizaban para mostrar sus descripciones. Sin embargo, algunas de sus teorías fueron cuestionadas durante el Renacimiento. Andreas Vesalio corrigió errores anatómicos derivados de la disección de animales y William Harvey demostró que la circulación cerrada de la sangre, refutando la idea galénica de que la sangre se consumía como nutriente. Aún así, el método de observación y razonamiento que Galeno promovió abrió el camino hacia la medicina moderna. La vida de Galeno fue un continuo diálogo entre la tradición y la innovación, entre la filosofía y la práctica clínica. Su curiosidad lo llevó desde los templos de Asclepio hasta los anfiteatros romanos y los palacios imperiales. En un mundo sin anestesia ni antibióticos, buscó la verdad en el cuerpo humano con una mezcla de rigor científico y pasión humanista. Como puede usted suponer, cada avance se sustenta en los hombros de gigantes, y Galeno fue uno de esos gigantes cuya sombra se extiende hasta nuestros días. Y aquí termina el episodio de hoy. Si le ha gustado, compártalo con sus colegas o amistades y suscríbase a MedQuick Podcast en su plataforma favorita. Y si quiere ir un paso más allá, visite la web www.medquickurg.com. Gracias por estar al otro lado.